El perro no pudo salvar a su cachorro, pero quien apareció al rescate dejó a todos sorprendidos. Jordi Alba se encontraba sentado en el porche de su casa, observando el vasto paisaje cubierto de nieve que rodeaba su hogar. El aire frío soplaba suavemente, moviendo las ramas de los pinos que bordeaban la propiedad. A su lado, descansaba su leal Golden Retriever, Bella, con la cabeza apoyada en sus patas delanteras, mientras sus 5 pequeños cachorros jugaban torpemente en la nieve. La vida de Jordi era tranquila, tal como le gustaba, junto a su esposa, Mia. Habían construido un hogar cálido y acogedor en esa ciudad rural, alejada del bullicio de la ciudad. La nieve formaba parte de su rutina diaria, pero eso nunca les había molestado. De hecho, el invierno les brindaba una paz especial, una calma que solo el silencio de la nieve podía ofrecer. Bella, quien había estado con ellos desde que era cachorra, acababa de dar a luz hacía unas semanas, y los pequeños Golden se habían convertido en el centro de atención. Todas las tardes, Jordi los sacaba al patio para que corrieran y se divirtieran, llenando el aire de ladridos y risas, creando una sensación de calidez, incluso en los días más fríos. Mia apareció en la puerta con una sonrisa, observando a su esposo y a los cachorros. «No te cansas de ellos, ¿verdad?», preguntó mientras se unía a Jordi, envolviéndose en una manta. «Nunca», respondió él, mientras acariciaba a Bella detrás de las orejas. «Son parte de la familia». Sin embargo, esos momentos de tranquilidad se veían ocasionalmente perturbados por los comentarios del vecino, Sean, un hombre solitario que vivía en la casa de al lado. No era raro verlo lanzar miradas despectivas hacia el patio o escuchar sus quejas acerca del ruido de los perros. Al principio, esas quejas no les preocupaban, pero con el tiempo se fueron haciendo más frecuentes. Una tarde, mientras Jordi jugaba con los cachorros, escuchó la puerta de la casa de Sean cerrarse con fuerza. Lo vio de pie junto a la cerca, observando con el ceño fruncido. «Siempre el mismo ruido», gruñó Sean antes de dar media vuelta y desaparecer en su casa. Jordi suspiró. No le gustaba tener problemas con los vecinos, pero sabía que no podía controlar la naturaleza de sus perros, y mucho menos la actitud de Sean. «No le hagas caso», dijo Mia mientras regresaba al interior. «Solo está amargado». Jordi asintió, pero algo en la actitud de Sean lo inquietaba. Aunque intentaba ignorarlo, había una sensación creciente de tensión en el aire. Era como si algo oscuro se estuviera gestando entre ellos, y Jordi no podía evitar sentir que esa tranquilidad que tanto amaba estaba en peligro. Las semanas pasaron, y las quejas de Sean continuaron, cada vez más agresivas. Los comentarios pasivo-agresivos se convirtieron en quejas directas sobre el ruido, y las miradas de reprobación se volvieron constantes. Jordi trataba de mantener la calma, pero sabía que algo estaba a punto de suceder. Un día, mientras Jordi y Mia estaban en el trabajo, Sean decidió que ya había soportado suficiente. Movido por la frustración acumulada y su creciente envidia hacia la felicidad que veía en la casa de al lado, cruzó la línea. Miró hacia la casa de Jordi, asegurándose de que no hubiera nadie alrededor. El silencio reinaba en la propiedad, solo interrumpido por los pequeños ladridos de los cachorros y el ocasional susurro del viento entre los árboles. Con el rostro endurecido por la rabia, Sean se dirigió al jardín. Bella estaba descansando junto a sus cachorros y, al verlo acercarse, levantó la cabeza, moviendo la cola de manera amistosa, sin sospechar de sus intenciones. Sin embargo, en lugar de acariciarla, Sean la agarró del collar con rudeza y comenzó a tirar de ella hacia su coche. Los cachorros ladraban y trataban de seguir a su madre, pero Sean, con una frialdad desconcertante, los recogió y los metió en el maletero junto con Bella. Cerró el coche de golpe y se dirigió a toda velocidad hacia la densa y nevada forestación que bordeaba el pueblo. Cuando llegó al lugar más aislado que pudo encontrar, frenó bruscamente, abrió el maletero y, sin decir una palabra, dejó a los perros en el suelo cubierto de nieve. Bella miraba a su alrededor, confundida, mientras sus cachorros lloraban asustados. Sean no mostró ninguna emoción. Volvió a subirse al coche y desapareció entre los árboles.
Horas más tarde, Jordi y Mia regresaron a casa solo para descubrir que Bella y sus cachorros no estaban en el patio. Al principio pensaron que quizás se habían escondido o que se habían escapado de alguna manera, pero tras buscarlos por toda la propiedad, el pánico comenzó a crecer. «No puede ser», murmuró Mia con los ojos llenos de lágrimas. «¿Dónde pueden estar?». Jordi intentaba mantener la calma, pero el nudo en su estómago le decía que algo iba terriblemente mal. La desaparición de Bella y sus cachorros no era accidental, alguien los había tomado. Aunque no tenía pruebas, Jordi comenzó a sospechar que su vecino Sean estaba involucrado. «No quiero acusar a nadie sin pruebas, pero esto no es normal». Esa noche, Jordi y Mia casi no durmieron. Mia intentaba mantenerse fuerte, pero sus lágrimas silenciosas bajo las cobijas eran un constante recordatorio de lo que esos perros significaban para ellos. Bella no era solo una mascota, era parte de la familia, y perderla era como perder a un ser querido. A la mañana siguiente, Jordi no perdió tiempo y fue directamente a la casa de Sean. El frío era intenso y el viento soplaba con fuerza, haciendo que caminar sobre la nieve fuera más pesado. Al llegar a la puerta de su vecino, golpeó con fuerza, esperando una respuesta rápida. Sean abrió lentamente la puerta con una expresión de desgano en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó Sean con voz monótona. Jordi intentó contener su rabia y respondió: «Mis perros han desaparecido, Bella y los cachorros. Pensé que tal vez habrías visto algo anoche». Sean lo miró sin expresión durante unos segundos antes de encogerse de hombros. «No vi nada. Anoche estuve ocupado con mis cosas», dijo sin más detalles. «Quizás simplemente se escaparon». Jordi sintió que su paciencia se agotaba. «Bella no se escapa, y menos con los cachorros», replicó con dureza. «Si llegas a saber algo, dímelo de inmediato». Sean lo observó un momento más antes de cerrar la puerta en su cara, sin decir una palabra. Jordi se quedó inmóvil por un momento, mirando la puerta cerrada. Sus sospechas hacia Sean solo aumentaban. Aunque no tenía pruebas, algo en el comportamiento de Sean le decía que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Frustrado y sin respuestas, volvió a casa, donde Mia lo esperaba en la puerta con el rostro lleno de preocupación. «¿Y bien?», preguntó Mia con voz temblorosa por la angustia. «No sabe nada», respondió Jordi, aunque en su interior no lo creía. Sabía que Sean estaba ocultando algo, pero hasta no tener pruebas concretas, no podía acusarlo. Durante los días siguientes, la búsqueda se intensificó. Jordi y Mia recorrieron cada rincón del pueblo, preguntando a los vecinos, revisando caminos y bosques cercanos, pero no había señales de Bella ni de los cachorros. La nieve seguía cayendo, haciendo la búsqueda cada vez más difícil. Con el paso del tiempo, el miedo en Jordi y Mia crecía, y la posibilidad de que los perros no volvieran se hacía más real. En medio de la densa foresta cubierta de nieve, Bella y sus 5 cachorros se acurrucaban en una pequeña cueva que apenas los protegía del viento helado. La madre, agotada y con el pelaje cubierto de nieve, lamía a sus pequeños que temblaban de frío. Los ladridos que solían ser juguetones y llenos de vida ahora eran suaves gemidos, una mezcla de confusión y temor. Bella no entendía por qué estaban allí. Todo había sucedido tan rápido. El hombre que conocía vagamente, Sean, los había llevado lejos de su hogar sin darle tiempo a reaccionar. Solo sabía que necesitaba proteger a sus cachorros, pero el frío era implacable y la pequeña cueva no era suficiente para mantenerlos a salvo. Los cachorros se acurrucaban más cerca de su madre, buscando su calor. Bella los empujaba suavemente con el hocico, tratando de tranquilizarlos. El instinto maternal la impulsaba a no rendirse, a encontrar una manera de mantenerlos a salvo hasta que pudieran volver a casa. Sin embargo, cada vez que asomaba la cabeza fuera de la cueva, el viento helado la obligaba a retroceder. La nieve seguía cayendo cada vez más densa, y Bella sabía que, si no encontraban un refugio mejor pronto, sus cachorros estarían en peligro. El día se tornaba noche rápidamente, y Bella, con el cansancio empezando a apoderarse de su cuerpo, decidió que lo mejor era quedarse en la cueva al menos hasta que la tormenta se calmara. El aire gélido entraba por la pequeña abertura de la cueva y,
aunque se esforzaba por bloquear el viento con su cuerpo, sabía que no sería suficiente. La desesperación comenzaba a crecer en su pecho. Bella había visto a Jordi correr hacia ella tantas veces antes, siempre con una sonrisa y los brazos abiertos. Sabía que él la buscaría, pero no sabía si podría resistir el frío hasta entonces. A medida que la noche se hacía más fría, Bella cerró los ojos por un momento, dejando que el sueño la alcanzara brevemente. Su respiración se volvió lenta y pesada, mientras sus cachorros, exhaustos, también cerraban los ojos junto a ella. Pero mientras dormía, algo en su interior la mantenía alerta. Sus oídos se movieron ligeramente, captando el crujir de ramas en la distancia. Bella abrió los ojos de golpe, sintiendo una presencia cerca de la cueva. Había algo más en la oscuridad que no podía identificar, pero sus instintos la mantenían en guardia. Sabía que debía proteger a sus pequeños, sin importar el frío o la oscuridad que los rodeaba. Mia miró a Jordi con los ojos llenos de preocupación, comprendiendo la angustia de su esposo. Ella también sentía el dolor de la incertidumbre, pero además temía por la salud de ambos. La nieve seguía cayendo en finos copos, cubriendo las huellas que habían dejado, y el frío les mordía la piel. Cada vez era más difícil mantener la esperanza. Jordi, si seguimos así, nosotros también corremos peligro, advirtió Mia. Jordi asintió, pero su mirada seguía fija en el horizonte nevado. Sabía que no podía rendirse, aunque el agotamiento comenzaba a cobrarle factura. Decidió que harían una breve pausa para recuperar algo de energía antes de continuar. Encontraron un pequeño claro donde se sentaron bajo la protección de algunos árboles y se envolvieron en sus mantas gruesas. «Sean sabe algo, lo sé», murmuró Jordi mientras intentaba calentar sus manos con su respiración. «Ese hombre no es de fiar. Cada vez que lo miro, veo algo en sus ojos, algo que oculta». Mia no dijo nada al principio, pero también lo había notado. Sean siempre había sido un hombre reservado, pero desde que los perros desaparecieron, algo en su comportamiento parecía confirmar las sospechas de Jordi. «Si tiene algo que ver con esto, lo descubrirás», dijo finalmente Mia, tratando de darle fuerzas a su esposo, «pero ahora lo importante es encontrarlos». Jordi cerró los ojos por un momento, dejando que el cansancio lo envolviera. La desesperación y la frustración que sentía eran abrumadoras. Había buscado en todas partes, preguntado a todos los vecinos, revisado cada rincón del bosque cercano, pero no había ni rastro de Bella ni de los cachorros. El viento susurraba entre los árboles y Jordi pensaba en los momentos felices que había compartido con Bella, en cómo la había cuidado desde que era una cachorra. La idea de no volver a verla lo desgarraba por dentro, pero también sabía que, si no lograba mantener la calma y la fortaleza, no habría esperanza de encontrarlos. Después de unos minutos, se levantó decidido a seguir buscando. La pausa les había dado algo de energía, pero el camino que tenían por delante seguía siendo incierto. «Vamos, Mia», dijo con firmeza, «tenemos que seguir adelante». Ambos se pusieron de pie y continuaron caminando, con los cuerpos pesados por el cansancio pero con la misma determinación de no detenerse hasta encontrar a los suyos. El paisaje comenzó a cambiar conforme avanzaban más profundo en el bosque. Las altas copas de los árboles dieron paso a un valle cubierto de nieve y en el fondo se vislumbraba un río congelado. Jordi observó el área con atención. Algo en su interior lo impulsaba a acercarse. Sus pasos se aceleraron y aunque Mia intentaba seguirlo, Jordi avanzaba con una urgencia incontrolable. Al llegar a la orilla del río, se quedó paralizado, no por el frío, sino por lo que vio a lo lejos. A pocos metros de donde estaba, Bella tenía sus patas delanteras sobre el hielo, ladrando desesperadamente y rascando con furia. Uno de los cachorros había caído al agua bajo el hielo quebrado. El corazón de Jordi se aceleró y sin pensarlo dos veces, corrió hacia Bella. «Bella, no te muevas», gritó mientras se lanzaba al hielo. Mia, al ver lo que sucedía, comenzó a correr hacia ellos, pero Jordi ya estaba sobre la superficie congelada, arrodillándose junto a Bella. El hielo crujía bajo su peso, pero eso no lo detuvo.
Con las manos desnudas, empezó a golpear el hielo, intentando romperlo para salvar al cachorro. Sentía como el frío le quemaba la piel, pero no podía detenerse. Bella seguía ladrando desesperada por su hijo, mientras Jordi golpeaba una y otra vez, con lágrimas brotando de sus ojos por la impotencia. «Vamos, vamos», gritaba Jordi, mientras el hielo apenas se quebraba. El sonido de sus golpes resonaba en el valle vacío, pero el hielo seguía siendo demasiado grueso. Jordi comenzaba a perder fuerzas. Sus manos estaban rojas y doloridas, y el miedo de no poder salvar al cachorro lo invadía. Todo parecía perdido cuando, de repente, una sombra apareció a lo lejos. Sean, quien había estado observando en silencio desde la distancia, se acercó rápidamente con una cuerda en la mano. Sin decir palabra, se arrodilló junto a Jordi y comenzó a atar la cuerda alrededor de un tronco cercano. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Jordi, sorprendido por su presencia, apenas pudo reaccionar cuando Sean empezó a usar la cuerda para intentar romper el hielo de manera más efectiva. Ambos trabajaron en silencio, golpeando con todas sus fuerzas, mientras el tiempo corría en contra del pequeño cachorro atrapado bajo el agua. Finalmente, después de lo que parecieron horas, lograron hacer un agujero lo suficientemente grande como para sacar al cachorro. Jordi, con las manos temblando, lo levantó del agua y lo envolvió rápidamente en su chaqueta. El pequeño temblaba, pero aún respiraba. Con lágrimas en los ojos, Jordi sostuvo al cachorro junto a su pecho, mientras Bella, agotada pero aliviada, lamía a su pequeño con ternura. La vida había sido salvada, pero la tensión entre Jordi y Sean seguía en el aire, esperando un momento para explotar. El cachorro temblaba en los brazos de Jordi, cubierto por la chaqueta que apenas lograba brindarle algo de calor. Bella seguía lamiendo frenéticamente a su cría, intentando transmitirle su calor a través de sus caricias maternas. Por unos segundos, el mundo pareció detenerse mientras Jordi contemplaba la escena. Había conseguido salvar al pequeño y, por el momento, todo estaba en calma. Sin embargo, esa calma era solo superficial. Sean se había quedado a un lado, observando la escena, sabiendo que no podría permanecer en silencio por mucho tiempo. Jordi, quien todavía sostenía al cachorro con una mezcla de alivio y cansancio, giró lentamente la cabeza hacia él, con los ojos encendidos de furia y confusión. «¿Por qué estabas aquí?», preguntó Jordi con la voz baja pero tensa. Era más una acusación que una pregunta. Sean desvió la mirada por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Sabía que ninguna excusa sería suficiente. La culpa lo consumía por dentro, pero había algo más, una sensación de vergüenza y arrepentimiento que le resultaba difícil de expresar. Aún así, sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Yo los llevé aquí», confesó finalmente, con la voz quebrada. «No soportaba más el ruido, la felicidad de tu hogar, el constante recordatorio de lo que yo nunca tuve. Por tu maldito egoísmo, casi mueren por tu culpa», espetó Jordi. Sean permaneció en silencio. Sabía que Jordi tenía razón, que no había nada que pudiera decir para enmendar lo que había hecho, y en ese momento, las palabras parecían inútiles. «Sé que no puedes perdonarme, no lo merezco», dijo finalmente Sean, dando un paso atrás, «pero cuando vi lo que estaba pasando, no pude quedarme quieto. Tenía que ayudarlos». El silencio entre ambos se alargó, mientras el frío viento soplaba a su alrededor. Jordi seguía inmóvil, observando a Sean con una mezcla de odio y confusión. No sabía qué hacer. Su corazón clamaba por venganza, pero algo en él reconocía el arrepentimiento en los ojos de su vecino. Bella se acercó a Jordi y empujó suavemente con su hocico al cachorro que él aún sostenía en sus brazos. Ese gesto de ternura lo sacó momentáneamente de su furia. Mientras acariciaba la cabeza de su fiel compañera, Jordi empezó a preguntarse si el odio era realmente el camino correcto. Sean había cometido un terrible error, sí, pero también había ayudado en el último momento. ¿Podía continuar alimentando esa rabia? ¿Podría encontrar la fuerza para perdonar? Jordi respiró profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones que lo invadía.
El perdón nunca había sido fácil para él, y este momento parecía ponerlo a prueba más que nunca. Finalmente, miró a Sean a los ojos y habló con una voz que llevaba todo el peso de su decisión. «Me quitaste algo que amo», dijo con firmeza, «pero esta vez te lo devolveré, no por ti, sino por ellos», señaló a Bella y a los cachorros. «Si realmente sientes arrepentimiento, lo único que te queda es vivir con esa culpa». Sean asintió con lágrimas en los ojos. Jordi no había pronunciado las palabras de perdón, pero el mensaje era claro, le daba una oportunidad para redimirse. Sean, aunque sabía que nunca podría compensar lo que había hecho, entendía que esa era la única forma de seguir adelante. Después de la intensa confrontación, el regreso a casa fue en silencio. Jordi, con el pequeño cachorro aún envuelto en su chaqueta, caminaba junto a Mia y Bella, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio. Había sido un día largo, y aunque el reencuentro con los perros le daba una inmensa satisfacción, el peso de lo sucedido con Sean no desaparecía tan fácilmente. Al llegar a casa, Mia ayudó a Jordi a llevar a los cachorros al interior, donde los envolvieron y acomodaron cerca de la chimenea para calentarlos. Bella, agotada pero feliz, se acomodó junto a ellos, vigilante como siempre. El silencio en la casa era palpable. Aunque los cachorros ya estaban a salvo y Bella parecía tranquila, Jordi no podía dejar de pensar en las palabras de Sean. Durante días había imaginado la ira que sentiría si descubría que él era el responsable de todo. Pero ahora que la verdad había salido a la luz, la rabia se mezclaba con una inesperada comprensión. «Jordi», dijo Mia, rompiendo el silencio mientras se sentaba junto a él, «¿qué vas a hacer ahora?». Jordi la miró, sus ojos mostrando el agotamiento de los últimos días. Perdonar no era algo que sucedía de la noche a la mañana, pero había tomado la decisión de no dejar que el odio lo consumiera. Sabía que Sean viviría con la culpa, y eso ya era un castigo en sí mismo. «No sé si puedo perdonarlo por completo», admitió Jordi en voz baja, pero lo que hizo al final, ayudándonos con el cachorro, demostró que al menos siente remordimiento. Mia asintió, comprendiendo lo difícil que era para Jordi llegar a esa conclusión. Ambos sabían que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero era el único que podía traerles paz. Los días pasaron y la nieve seguía cayendo suavemente sobre el pueblo. La rutina de Jordi y Mia comenzó a regresar a la normalidad. Los cachorros, recuperados del frío, volvieron a corretear por el jardín, y Bella, siempre vigilante, se mantenía a su lado como si nunca hubieran estado lejos. Una tarde, mientras Jordi trabajaba en la leña, escuchó pasos acercándose. Sean apareció en el umbral de la propiedad, con el rostro visiblemente más cansado. Ninguno de los dos hombres habló al principio, pero esta vez no había rabia en los ojos de Jordi. «Solo quería agradecerte por no denunciarme», dijo Sean, su voz llena de humildad. «Sé que no lo merezco, pero lo aprecio». Jordi asintió. No había necesidad de más palabras. Ambos entendían que la relación entre ellos nunca sería la misma, pero tampoco había espacio para el odio. «Cuídate, Sean», dijo Jordi finalmente con tono neutral. Sean asintió y se alejó lentamente, dejando a Jordi en su tranquilidad. Mia apareció detrás de él y lo abrazó por los hombros. «Tomaste la mejor decisión», le susurró. Jordi sonrió débilmente, sintiendo que, aunque el perdón era difícil, el alivio que traía consigo era más poderoso de lo que había imaginado.